Hola, hola, bienvenidos una vez más aquí a Academia Ramos. Vamos a resolver ahora este ejercicio. Estamos en el tema de relaciones métricas en triángulos oblicuángulos del curso de geometría. Dice, en la figura, el radio R es igual a 12, calcular X. Ahí tenemos, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a darle solución a este ejercicio. A ver, atención. Vamos a llamar a este punto O, A y aquí B. ¿Listo? A este vamos a llamarle, por ejemplo, el centro de la circunferencia de esta aquí. Vamos a llamarle O'. Y aquí al centro de esta semicircunferencia vamos a llamarle O doble prima. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es trazar una recta. A ver, fíjense. Vamos a trazar una recta desde O pasando por O'. Así, de esta manera. Entonces, pues preguntemos, ¿no? Vamos a llamar a este punto el punto P. Bien, entonces O' P es igual a X, ¿cierto? ¿Cierto? Porque es radio de la circunferencia que tenemos aquí, ¿cierto? Muy bien, inclusive podemos poner aquí, ¿verdad? Este es X. Muy bien. Ahora nos preguntamos cuánto será la dimensión o la medida de O'. O, O'. ¿Cuánto será? ¿No es cierto que si el radio de este sector circular es un cuarto, ¿verdad? De circunferencia, es un cuadrante. El radio es R y R es igual a 12, entonces O', será 12 menos X, ¿cierto? Muy bien. Listo, ahora lo que voy a hacer es trazar, fíjense, mucha atención, trazar O', O, O'. Muy bien. Entonces, fíjense como el radio de la circunferencia de esta de aquí que estamos señalando, la circunferencia más pequeña es X, entonces este sería X. Y fíjense que el radio también de la semicircunferencia es X, entonces este también sería X, ¿verdad? ¿Cierto? Tendríamos así, ¿verdad? Vamos a llamar a este punto, el punto de tangencia, vamos a decirle que es el punto T, ¿cierto? Ya, aquí tenemos el punto T, que es el punto de tangencia. Muy bien, listo. Fíjense ahora, vamos a trazar OT. ¿Sí? Voy a trazar OT, pero antes fijémonos cuánto vale O. ¿Cuál sería el valor de O doble prima? O doble prima. Fíjense, RB vale X, ¿cierto? Vale X, es el radio de la semicircunferencia. Entonces O doble prima será 12 menos X, dado que OB es R, que vale 12, ¿cierto? Entonces O doble prima es 12 menos X. Fíjense el triángulo O' doble prima. ¿Sí? El triangulito, repito, el triangulito O, doble prima. ¿Sí? Lo vamos a señalar inclusive aquí, así como para darnos cuenta. Fíjense, este triangulito me refiero. O', O doble prima. ¿Sí? En ese triángulo O', el lado vale 12 menos X. Y O doble prima también vale 12 menos X, ¿verdad? Eso quiere decir que, estos dos lados tienen las mismas dimensiones, por lo tanto se trata de un triángulo isósceles, ¿cierto? Se trataría de un triángulo isósceles, muy bien. Entonces, al trazar OT, fíjense, estoy dividiendo a O' doble prima en dos lados que son iguales, que tienen la misma medida, en este caso X por aquí y X por aquí, ¿cierto? Es decir, OT es mediana, ¿cierto?
OT es mediana. Como el triángulo O, O', O doble prima es isósceles y estoy trazando desde O, que es el vértice, desde donde nacen los dos lados iguales, ¿cierto? Estoy trazando la mediana, entonces esa mediana también sería altura, ¿verdad? Entonces aquí va a formar un ángulo recto. OT forma un ángulo recto con O', O doble prima. ¿Sí? Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Entonces, fíjense que se ha formado el triángulo rectángulo O', T. ¿Cierto? O', T. Muy bien. Voy a llamar al segmento OT. Mucha atención. Al segmento OT vamos a ponerle el valor de Y. ¿Sí? Y. De tal manera que en el triángulo rectángulo O', T recto en T, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Sabemos que O', es la hipotenusa y aquí O', lo tenemos, es 12 menos X, ¿verdad? Entonces si aplicamos aquí Pitágoras, entonces tendríamos la hipotenusa al cuadrado. 12 menos X, eso al cuadrado, será igual ¿a quién? A la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Uno de los catetos es X, elevamos al cuadrado, más, y el otro cateto es Y, ¿verdad? Y cuadrado, ¿cierto? Y aquí tendríamos, bueno, vamos a despejar de aquí Y cuadrado vamos a despejar, tendríamos lo siguiente. Esto es igual a Y cuadrado, ¿cierto? Y esto vamos a llamarle 1. Muy bien. Listo. ¿Qué más? Fíjense, ahora voy a trazar desde O' una recta perpendicular hacia OA, ¿sí? Es decir, formar aquí 90 graditos, ¿cierto? Entonces fíjense aquí, vamos a llamarle a este punto, digamos, Q, ¿sí? Entonces fíjense, fíjense, O' viene a ser bisectriz del ángulo QOT, ¿cierto? Porque este de aquí es X también. De Q a O' tenemos el valor de X, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien. Y aquí también tenemos X, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces por propiedad, fíjense, OQ también será igual a OT, ¿sí? Y a OT nosotros le estamos poniendo Y. Entonces, OQ es igual a Y. Vamos a ponerlo por aquí. OQ es igual a Y. Y vamos a ponerlo por aquí. OQ es igual a Y. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Voy a trazar desde el punto Q, fíjense, desde el punto Q, vamos a trazar una paralela a O', O doble prima, ¿sí? Desde el punto Q, repito, vamos a trazar una paralela a O', O doble prima, ¿cierto? Si trazamos una paralela, no es cierto que tiene que coincidir más o menos por aquí, porque si Q o' vale X, entonces digamos este punto, vamos a ponerle por ejemplo a este punto, vamos a ponerle el punto U, ¿sí? Vamos a ponerle U, y U, R doble prima también es X, ¿verdad? También debería ser, es X. De hecho, entonces QU debe ser esta línea, ¿cierto? Muy bien. Pero fíjense que QU, como es paralela a O', O doble prima, entonces QU tiene que tener el valor de 2 veces X, dado que O', O doble prima mide 2 veces X, ¿cierto? Repito, O doble prima mide X aquí más X, 2 veces X, ¿cierto? Entonces QU también debe medir 2 veces X.
vamos a ponerlo por aquí, ¿cierto? QU debe medir 2 veces X. Me pregunto cuál será la medida de OU. OU. ¿Cuánto medirá OU? Pues bien, si OB es el radio, es R mayúscula que mide 12, entonces OU mediría 12 menos 2 veces X, ¿cierto o no? ¿Cierto? OU medirá 12 menos 2 veces X. Claro, a 12 le estamos quitando X por aquí y X por aquí. ¿Cierto? Le estamos quitando esta X y le estamos quitando esta X. O sea, a 12 le estamos quitando 2 veces X. Entonces, OU mide 12 menos 2 veces X. Muy bien. Ahora fíjense, tenemos el triángulo rectángulo OQU. Tenemos triángulo rectángulo, ¿cierto? OQU. Vamos a aplicar Pitágoras en ese triángulo rectángulo, ¿sí? Si aplicamos Pitágoras. Bien, tendríamos, fíjense, la hipotenusa es QU, que vale 2 veces X, ¿verdad? Tendríamos 2 veces X al cuadrado debe ser igual a ¿quién? A la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Por un lado tenemos Y, que es uno de los catetos, lo elevamos al cuadrado, más OU, que es el otro cateto, pero OU es 12 menos 2 veces X, eso también lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Y a esto le llamamos 2, ¿sí? Muy bien. Ahora fíjense, tenemos en 1, tenemos el valor de Y cuadrado, y eso lo vamos a reemplazar en 2, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo por aquí, tendríamos, digamos, 1 en 2, ¿cierto? Ya tendríamos entonces 2x, todo eso al cuadrado, será igual a y cuadrado, pero y cuadrado es 12 menos x, todo eso al cuadrado, menos x al cuadrado. Más, ahora, paréntesis, 12 menos 2x y todo eso al cuadrado. Bien, entonces aquí ya nos queda resolver, ¿verdad? Vamos a resolver por aquí entonces. Bien, resolvamos. Tendríamos, a ver, 2x, todo eso al cuadrado sería 4x cuadrado, será igual a ¿quién? A ver, resolvamos esto que está en el paréntesis, 12 al cuadrado es 144. Vamos a sacarlo de una vez del paréntesis mejor. Lo sacamos. 144 menos el doble de 12 por x sería 24x más x cuadrado, ¿verdad? Luego aquí sigue menos x cuadrado. Luego tenemos más, a ver, sería 12 al cuadrado, que es 144, ¿cierto? Menos el doble de 12 por 2, 24 el doble, sería 48x, más 4x cuadrado, ¿cierto? Muy bien, fíjense entonces qué tenemos aquí. A ver, vamos a simplificar. Más x cuadrado con menos x cuadrado se van. Luego tendríamos aquí más 4x cuadrado, con aquí también en el primer miembro tenemos 4x cuadrado, ¿verdad? Se van a eliminar, ¿cierto? Por otro lado tenemos aquí menos 24x menos 48x, ¿sí? Eso nos daría menos 72x, que al pasarlo al primer miembro nos quedaría positivo 72x, ¿cierto? Muy bien. Luego nos queda 144 más 144. Eso nos daría 288, ¿cierto? Entonces de aquí x será igual a 288 entre 72, ¿cierto? Si comenzamos a simplificar, a ver, sacando mitad, tendríamos 1, 4, 4, mitad 36, ¿cierto? Nuevamente mitad sería 72 y aquí 18. Y aquí podemos hacer pues 72 entre 18, eso es 4, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos pues ya que x es igual a 4. Muy bien, entonces ya tendríamos que marcar la respuesta, ¿verdad? La alternativa D, ¿cierto? Marcaríamos la alternativa D. Ahí está, muchachos, la solución de este ejercicio.